Buenas noches, hermanos. Hoy les traigo una enseñanza que he titulado Cuando Dios abre el corazón. Y quiero que me acompañen a la palabra de Dios en Hechos 16:14. Y la palabra de Dios dice así: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, adoraba a Dios, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Señor, bendice esta palabra, que sea, Señor, en tus manos, poderosa, y que lleve el fruto que tú deseas hacer en los corazones, después de escuchar tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que este pasaje nos enseña desde el inicio. Una persona puede adorar a Dios y aún así necesitar que Dios le abra el corazón, como le pasó a Lidia. Lidia no era una mujer atea, no era indiferente, no era una mujer hostil al mensaje espiritual. La Biblia dice claramente en este versículo que ella adoraba a Dios. Y sin embargo, algo todavía faltaba. La Biblia dice que adoraba a Dios. Eso quiere decir que ya Lidia era una mujer devota, una mujer religiosa, respetuosa. Y sin embargo, hermanos, algo le faltaba. La Escritura nos dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Notemos esto. Hay tres cosas acá. Lidia adoraba a Dios, escuchaba la palabra, incluso se reunía para orar, pero su corazón todavía necesitaba ser abierto por Dios. ¿Por qué? Porque había algo que solo la palabra de Dios podía hacer en ella: transformar lo que estaba bien en lo que podía dar fruto, fruto eterno, completar lo que ya existía. Iglesia, habemos personas que parecemos estar bien. Trabajamos, pagamos cuentas, comemos, dormimos, cuidamos a nuestra familia. Pero Dios dice: no solo quiero que ustedes funcionen, quiero que produzcan fruto, un fruto eterno. Esta palabra nos confronta, porque muchas veces pensamos que solo por orar, por congregarnos, ya no necesitamos esa transformación en el corazón y en nuestra vida. Hay un pasaje en Jeremías 24:7 que dice: les daré un corazón que me conozca, porque yo soy el Señor. El versículo que leímos acerca de Lidia dice: el Señor abrió el corazón de ella. No dice que Lidia se convenció sola, no dice que Pablo fue elocuente, no dice que la lógica ganó, no dice que ella investigó, solo dice que Dios abrió su corazón. Porque hay verdades que no entran por la mente, entran solo por el corazón abierto por nuestro Señor. En Ezequiel hay otro pasaje que dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está en Ezequiel 36:26, y como podemos notar en estos dos pasajes, dice que el Señor nos va a dar un corazón nuevo. Nosotros ya tenemos un corazón, pero no está nuevo para recibir a nuestro Señor Jesucristo, para que Él haga el cambio necesario en nosotros. Porque el mensaje que Lidia recibió no fue una información nueva, no, fue una revelación que penetró el corazón. En Hebreos 4:12 hay una verdad que viene con este mensaje, porque dice así, Hebreos 4:12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que la palabra hizo en Lidia fue una cirugía, pero una cirugía espiritual. Esa cirugía que yo creo que todos nosotros como cristianos la necesitamos.
Porque la palabra de Dios, hermanos, no acaricia la herida. La palabra de Dios abre para sanar. No corta para destruir, corta para salvar. Hay otro pasaje en Jeremías 23, 29 que dice: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Lidia necesitaba algo más que devoción. Lidia necesitaba algo más que religión. Lidia necesitaba transformación interna. Muchas personas decimos que amamos a Dios, pero todavía cargamos corazones cerrados, heridas que no hemos tratado, esclavitudes internas. Y es ahí cuando solo la palabra puede hacer el cambio y la cirugía que necesita para llevar ese gozo de la salvación. La palabra salvación viene de la palabra soso, quiere decir soso. ¿Qué significa? La palabra soso significa salvar, sanar, liberar, restaurar, hacer completo. Lidia no solo creyó, Lidia fue transformada integralmente. La palabra no solo informa, recordemos eso, hermanos, la palabra forma una nueva vida. Y ya que Lidia tenía un corazón abierto por el Señor, su vida fue transformada y la misma palabra nos dice cómo su vida empezó a dar fruto. En Hechos 16:15, si seguimos leyendo, dice: nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. El corazón de Lidia había sido transformado por la palabra de Dios y era un corazón abierto, porque un corazón abierto sirve, un corazón abierto comparte, un corazón abierto hospeda, un corazón abierto bendice. La evidencia de la cirugía espiritual es una vida transformada. Les voy a dar un ejemplo y pensemos en el ejemplo de la cirugía que nosotros a veces necesitamos en el cuerpo. Y uno de los ejemplos que les quiero dar hoy es acerca de los tumores. Hay un tumor maligno a veces que aparece en el cuerpo y ese tumor maligno no siempre se nota. A veces cuando hay un tumor maligno no hay síntomas, no duele, no interrumpe nuestra rutina. Nosotros seguimos trabajando, comiendo, sonriendo, pero por dentro algo está destruyendo nuestro cuerpo, nuestros órganos. Y cuando el médico lo detecta, no dice: mientras no duele, lo dejamos ahí. No, el médico dice: hay que cortarlo. Y la cirugía, hermanos, si algunos de ustedes han tenido alguna cirugía, ustedes saben perfectamente que la cirugía duele, que la cirugía deja herida, que requiere un reposo y requiere tiempo, porque toma tiempo para sanar. Pero si no hacemos esa cirugía, nos podemos morir. Por eso es importante que nosotros repitamos y creamos y leamos en la palabra una vez más en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y es cortante, como una espada de dos filos. Y recordemos que la palabra de Dios no corta para destruir, la palabra de Dios corta para salvar, para sanar, para restaurar. Así fue con Lidia. Dios abrió su corazón no para lastimarla, sino para salvar su vida espiritual. Les voy a dar otro ejemplo en el que podamos comparar esa vida que el Señor quería que Lidia viviera y que el Señor quiere que muchos de nosotros lo vivamos también. El otro ejemplo que quiero darles esta noche es acerca del olivo, ese árbol tan precioso. Es un árbol fuerte y ¿saben qué? Puede vivir cientos de años. Pero algo pasa con el olivo cuando no se poda. El olivo deja de dar fruto. El olivo se llena de ramas viejas. El olivo no le circula la savia bien y el olivo comienza a morir si no se poda.
lo más difícil de esto y lo más extraordinario, diría yo, es que no solo se cortan las ramas secas del olivo, también se cortan las ramas que están verdes, las ramas sanas y las ramas que son útiles. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque esas ramas buenas le roban fuerza. Porque para que el árbol florezca plenamente, necesita enfocar su vida en lo que da fruto. Y ahí es donde entramos nosotros. Porque como dice la escritura en Juan 15:2, todo pámpano que da fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dios no corta para destruir, corta para que lo que queda dé fruto abundante. Porque muchas veces nosotros decimos, estoy bien, no hago daño a nadie, trabajo, proveo para mi familia, cumplo con todo. Y sí, eso está bien, pero Dios quiere más. ¿Saben por qué? Porque Él no nos llama solo a funcionar. Y eso que nosotros decimos es como estar funcionando, pero no lleva fruto. Hay ramas sanas que Dios necesita cortar, que necesita podar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que tenemos una rutina correcta y tal vez la tenemos, pero esa rutina no tiene pasión. Podemos decir que tenemos un corazón cómodo, todo está bien, pero no tiene entrega. Una vida buena, pero sin propósito. Y yo les pregunto esta noche, ¿tiene propósito tu vida o solo estás funcionando? Y el único que sabe eso es Dios, porque Él nos conoce y Él sabe que necesitamos muchas veces esa cirugía para que nosotros llevemos fruto, un fruto que permanezca, un fruto eterno, y que nuestra vida aquí con Él sea una vida eterna abundante, para que nosotros no esperamos morir para tener esa vida que nosotros deseamos. Porque si nosotros estamos como un pámpano cerca de Él, pegados a Él, y nos dejamos podar, nosotros vamos a tener esa vida eterna, pero aquí antes de partir. No esperemos morir físicamente para ir al encuentro con Él, cuando nosotros podemos llevar una vida abundante aquí con Él. Necesitamos darle propósito a nuestra vida. Y la pregunta no es, ¿estoy haciendo algo malo? La pregunta debería de ser, ¿cómo le doy propósito a mi rutina? ¿Cómo le doy propósito a mi vida diaria? Si tengo que ir a trabajar, si tengo que cuidar a los niños, tengo que cocinar, tengo que cumplir con un horario y eso está bien. Pero les voy a dar unos ejemplos de cómo nosotros podemos tener una rutina con propósito. Uno de los primeros ejemplos es que si vamos a trabajar no solo para pagar cuentas, sino como adoración al Señor. El trabajo ya no se va a convertir en una carga, ya no va a ser una carga. Se va a convertir en un trabajo ligero, en un trabajo que nos dé alegría, porque sabemos que lo hacemos para adorar a nuestro Padre Celestial. Otro es cuando llegamos a casa después de un día de trabajo y no solo es para descansar, sino para amar, para formar, para escuchar. Es ahí cuando le damos propósito a nuestro día y a nuestra rutina. También cuando comemos, no solo para llenar una necesidad, sino para agradecer a nuestro Padre Celestial por todo lo que nos da, por ese alimento diario que no nos falta. Y cuando hablamos, hermanos, cuando hablamos no solo para comunicar, sino para edificar. Yo creo que ahí es cuando nosotros cumplimos con un propósito divino y cambiamos esa rutina pesada en una rutina que glorifica a nuestro Señor. Y por ende nuestra vida empieza a tener propósito, empieza a llenarse de alegría y de amor. Hermanos, la cirugía duele, la poda duele,
El cambio incomoda. A veces tenemos que tener la fuerza para un cambio de trabajo, para no solo llegar a sentarnos al sillón después de trabajar. Son cosas que nos va a incomodar. Tenemos que cambiar nuestro horario para poder levantarnos a orar antes de salir y para entregarle nuestro día al Señor. Y eso incomoda nuestra carne, pero es necesario. Es necesario para que cumplamos el propósito por el cual nosotros fuimos creados, para estar felices, hermanos, para ser cristianos felices, no cristianos tristes, aburridos, o cristianos que solo están con un dolor en el corazón, con una falta de perdón, y que cuando llegamos solo envenenamos y no ponemos dulzura. El propósito lo vale. Recordemos que Dios no corta para destruir, corta para dar una vida completa, como hizo con Lidia, como hace con nuestra rutina, con nuestro corazón, con nuestra vida. Si hoy le decimos sí al Señor y dejamos que Él nos haga esa cirugía por medio de su palabra, y estamos dispuestos a dar el cambio que nosotros necesitamos, que Dios abra nuestro corazón. Tal vez esta noche Dios nos está mostrando algo que necesita ser cortado. No porque seas malo, porque yo sea mala, sino porque Él quiere más fruto de nosotros. Y Dios no nos juzga. Dios nos hace una invitación. Así como dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. La palabra quiere entrar, no para herirte, sino para sanarte y hacerte completo, para que disfrutes la vida que Dios te ha dado aquí en la tierra. Y para completar, hermanos, esta enseñanza, quiero cerrarla con una oración. ¿Me acompañan? Vamos a cerrar nuestros ojos y clamar al Todopoderoso, al Dios de Israel y de toda la tierra. Estamos dispuestos a pasar por esa cirugía para que la transformación comience y podamos llevar esta vida abundante que Él quiere darnos. Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti. Reconocemos que necesitamos más que religión, más que devoción. Haz la cirugía que solo tu palabra puede hacer en nosotros. Corta lo que estorba, sana lo que duele, libera lo que nos ata. Queremos la vida completa que solo tú das. Queremos vivir el gozo de tu salvación. Si hay algo que necesita ser podado, hazlo, Señor. Si hay algo que necesita propósito, transfórmalo. Aunque duela, confiamos en ti. Aunque no entendamos, Señor, descansamos en ti, Jesucristo bendito. Porque sabemos que tú no hieres para destruir, hieres para sanar, para transformar, para darnos una nueva vida. Gracias, alfarero bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.